hablando de la oración, estoy compartiendo con ustedes algunos temas con respecto a la oración. Y la semana pasada empezamos a hablar un tema que es una pregunta que nos podemos formular, y la pregunta es: ¿por qué no recibí respuesta a mi oración? ¿Por qué si oré no recibí respuesta? Y la semana pasada vimos el primer punto, que tiene que ver por nuestra causa. Por nuestra causa, cuando nosotros podemos estorbar en la oración. ¿Y cuáles son algunas fuentes que vimos? A ver si se acuerdan. Algunas fuentes que vimos que pueden estorbar la oración. El pecado, muy bien. ¿Qué más vimos? Problemas de carácter, ¿verdad? Que un carácter equivocado, por eso no recibimos de parte de Dios. ¿Qué otra cosa más vimos? Problemas relacionales, ¿verdad? Vimos que tenemos que cambiar actitudes para poder ser bendecidos. Esposos, ¿hicieron caso a lo que les predicamos la semana pasada? Nomás 2 testimonios tenemos. Entonces hay que esforzarnos más, ¿verdad? Porque dice la palabra que si no tratamos con cuidado a nuestra esposa, que nuestras oraciones no suben delante del Señor, ¿verdad? Entonces son problemas relacionales, ¿verdad? Y por último vimos también pedir mal, no sabemos pedir. Esa es otra fuente por la cual no recibimos respuesta a las oraciones. Entonces esas pueden ser causas por las cuales no recibimos respuesta. Y hoy quiero que veamos 2 causas más de por qué no hay respuesta a las oraciones y cómo enfrentarlo bíblicamente. Amén. Cómo desde la Biblia y la perspectiva bíblica nos va a ayudar a entender las causas de por qué a veces no hay respuesta a las oraciones. La segunda causa es por causa de Dios. Por causa de Dios. Tenemos que tener en cuenta algo, iglesia: la soberanía y la grandeza de Dios. En todo tiempo debemos de acordarnos siempre que Dios es Dios, que Dios es grande, que Dios es soberano. Amén. Que no hay nada imposible para Él y que también Él hace lo que bien le parece. Entonces la soberanía y grandeza de Dios sobre mi vida es algo que yo debo de tener siempre presente. Y yo puedo asegurarles que en corazones dispuestos, amados, como sé que muchos de ustedes tienen un corazón dispuesto, Dios puede operar y puede hacer lo que Él quiera. Amén. Porque somos de Él, al final de cuentas, porque le pertenecemos a Él y porque nuestra vida está bajo su dominio, bajo su señorío, bajo su reinado. Amén. Entonces, si yo estoy bajo el señorío de Dios, Dios puede hacer conmigo lo que Él quiera. Amén. Esa es la puerta que le abrimos a Dios, para que Él opere en nosotros y para que Él haga lo que Él quiera hacer. Tú y yo debemos de aprender, iglesia, a vivir una vida rendida a los pies del Señor. ¿Está conmigo? Yo debo de aprender a vivir una vida rendida a los pies del Señor. Porque es peligroso cuando yo empiezo a vivir mi vida creyéndome merecedor de todo. Cuando yo creo que me merezco todo. Cuando yo soy el hijo favorito de Dios. ¿Quién le dijo eso? ¿En dónde escuchó eso? Dios no tiene favoritismo. Dice la palabra que Él no hace acepción de personas. Entonces, ¿dónde aprendimos eso? Eso viene de un corazón equivocado y de un carácter no formado ni transformado. Por lo tanto, nos volvemos personas que nos merecemos todo. Oye, yo me merezco la abundancia, yo me merezco el dinero, yo me merezco esto y el otro, y creemos que nos merecemos. Pero debemos de entender algo: Dios es Dios, Dios es soberano, y tengo que entender mi posición bajo la autoridad y bajo el señorío de Dios. Amén. Entonces esa es una causa por la cual a veces no viene respuesta a las oraciones. Dios no lo quiere así. Dios no responde así, o Dios no quiere darlo en ese momento, en ese tiempo, cuando lo pedimos y queremos. Y así es el Señor. Hay algunos versículos ahí que me gustaría que leyéramos juntos. Salmos 135, en el verso 6. ¿Qué dice la palabra? Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Alguien le da gracias al Señor por eso? Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos
los abismos. Ese es mi Dios. Lo que Él quiere hacer, Él lo va a hacer. En Isaías capítulo 46, en el verso 9 y verso 10, mire lo que dice la palabra de Dios. Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, dice el Señor, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es mi Señor. Ese es Dios. Dios hace lo que Él quiere. Dios hace su voluntad. Esa se llama soberanía de Dios. Y tú y yo debemos de aprender a descansar debajo de la soberanía de Dios, debajo de lo que Él quiere hacer, cuando lo quiera hacer, cómo lo quiera hacer. Salmos capítulo 115, verso 1 al 3, un pasaje que me gusta mucho, les decía en la mañana, porque nos pone en nuestro lugar, como que nos acomoda donde debemos de estar y nos posiciona en el lugar correcto. Salmos 115, verso 1 al 3, dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Amén y amén. Fíjense qué pasaje tan interesante. Este pasaje puede hablar de a veces por situaciones que tú y yo podemos atravesar, y la gente alrededor puede decir: uy, Dios lo abandonó, Dios lo dejó. Porque si Dios lo amara, Dios le respondería. Si Dios lo amara, Dios le ayudaría en esa situación por la que está pasando. ¿Dónde está su Dios? ¿Y qué dice el salmista? Mi Dios está en los cielos y lo que Él quiere, Él lo hace. Y si no me ha querido responder en este momento, es porque Él así lo ha querido. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Amén. Esa es la actitud correcta frente a la soberanía de Dios. Ese es el corazón correcto frente a la soberanía de Dios. Y es que a veces, amados, nos volvemos personas que nos creemos merecedores de todo, y es muy peligroso eso. Y es que ¿por qué Dios no me responde? No, Dios no me responde porque no me ama. Hay gente que creció con esos chantajes con sus papás, y con su papá le servía. Ay, papi, no me compras porque no me quieres. Está bueno, mijo, vente, te voy a comprar. Es que no me amas y por eso no me compras nada. Y a veces con ese chantaje creemos que el mismo chantaje va a funcionar espiritualmente, pero Dios así no obra. No opera bajo chantajes. Él opera bajo la fe que tú y yo podemos tener. Pero Dios siempre es soberano. Dios hace lo que quiere. Amén. Entonces, aunque pareciera a nuestro alrededor que estamos solos, dice: ¿a dónde está ahora su Dios? Yo puedo confiar en algo: Dios hace lo que quiere. Amén. Hay un pasaje también, Efesios capítulo 3, verso 20-21. Este es un pasaje muy interesante que nos habla también acerca de la autoridad de Dios. Dice: y aquel, ¿de quién está hablando? Aquel, ¿de quién estamos hablando? Del Señor, de Dios, ¿verdad? Y aquel que es poderoso para hacer ¿qué? Todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Si vemos y ponemos atención a este pasaje, la escritura dice que a veces tú y yo nos vamos a quedar cortos en lo que pedimos. ¿Está conmigo? A veces vamos a pedirle a Dios, pero dice: pero Él es poderoso para hacer mucho más allá de lo que pedimos. A veces tenemos cierto entendimiento de lo que le pedimos a Dios, pero dice: Él va a hacer mucho más allá de lo que entendemos. A veces le estamos pidiendo que nos sane, pero Dios está viendo mucho más allá de lo que estamos pidiendo que nos sane. Y Él quiere operar mucho más allá de nuestros temores o de lo que nos frena. Dios va más allá, porque esa es la soberanía de Dios operando en nosotros. Y Él sabe mucho mejor que nosotros
Por lo tanto, es mejor vivir bajo su soberanía, bajo su autoridad y bajo su señorío en nuestras vidas. Amén. Ahora, otro pasaje importante, Romanos capítulo 9, verso 14 y 16. Porque ese es un pensamiento que puede haber en el corazón del hombre cuando hablamos de la soberanía de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Qué dice el apóstol Pablo? En ninguna manera. Si alguien pensaba así, en ninguna manera Dios es justo. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Alguien le da gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Mire qué tremendo, porque podemos pensar a veces: qué injusto Dios que no me responde. Qué injusto Dios que he venido todos los días a orar. Qué injusto Dios que doblo mis rodillas para pedirle por esto y no me responde. Dice el apóstol Pablo: ¿habrá injusticia en Dios? En ninguna manera. Él tiene misericordia del que tiene misericordia, se compadece del que quiere compadecerse, y no depende del que quiere ni el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, ¿qué debemos de aprender de esto? Bajo la soberanía de Dios, yo puedo descansar en su justicia, en su verdad y en su misericordia. Yo puedo reposar y puedo descansar en esta verdad: Dios es bueno, Dios es fiel y Dios nos ama. Dios está sobre todo. Dios permanece sobre todo. Y yo sé que puede ser difícil para algunos entenderlo, porque a veces hay peticiones del corazón que desearíamos que tuvieran ya una respuesta, ¿verdad? Que decimos: Señor, ¿por qué no nada más vienes y me tocas y listo, y ya, se acaba el problema? Y ya nos olvidamos de esa situación. Y es más, hasta mejor te voy a servir, yo creo. Hasta mejor persona voy a ser, yo creo. Hasta más entregado me voy a hacer, yo creo. Y podemos pensar de esa manera: que Dios venga y haga y transforme y toque y haga la vida, haga algo en la vida de la persona por la que estamos orando. Pero no vemos que venga una respuesta rápida. No vemos que algo suceda. Y podemos en nuestro corazón decirnos: qué injusto es Dios, qué malo es Dios, ¿por qué no me quiere responder? Pero mi actitud correcta ante la soberanía de Dios es esta: Dios está sobre todo. Dios es fiel, Dios es bueno y Dios nos ama. Como familia pasamos una tragedia muy grande ahí en nuestra casa, en la familia González. Mi hermano menor de 7 años, él murió atropellado en un accidente cuando tenía 7 años de edad. Yo tenía 11 años en ese entonces, y fue un golpe bastante duro para la familia. Es una tragedia, es un accidente, es en un abrir y cerrar de ojos, es en un momento, no te lo esperas, y es muy doloroso. Y pasamos por ese proceso de duelo, pasamos por ese proceso de dolor, de sufrimiento, de llorar. Lloramos mucho por mucho tiempo, y fue una separación que nos dolió mucho. Pero durante ese tiempo nuestro pastor nos estuvo ministrando. Él iba cada semana, cada 15 días o cada oportunidad que tenía, iba ahí a Vallehermoso, Tamaulipas, a 4 horas de Monterrey. Iba con nosotros y estaba ahí con nosotros. A veces nos mandaba llamar allá a Monterrey, íbamos allá con él. A veces nos mandaban pastores para que mi papá no predicara el domingo, pudiera tomar un tiempo con nosotros como familia y predicar a alguien en la iglesia. Yo me acuerdo mucho de ese tiempo, y me acuerdo mucho de que el pastor siempre nos estaba dando palabra y palabra y palabra y palabra, y todo el tiempo nos daba palabra y oraba por nosotros y nos decía: lloren, lloren, está bien, y nos ministró muy lindo. Pero una de las cosas que nunca se me va a olvidar del pastor es que él nos estaba compartiendo y nos decía: ustedes tal vez se pueden hacer preguntas. Y a mí no se me olvida que yo tenía una pregunta en mi mente. Decía: ¿por qué pasó esto?
¿Por qué si mi papá es pastor? ¿Por qué si mi papá le sirve a Dios? ¿Por qué le quita a su hijo? ¿Por qué me quita a mi hermano? ¿Por qué Dios hace eso? Y mi pastor decía, ustedes tal vez tengan preguntas. Yo decía, yo tengo preguntas. Pero él nos decía, pero ustedes deben de saber algo. La respuesta a todas esas preguntas debe ser siempre esta: Dios es fiel, Dios es bueno y Dios nos ama. No importa la circunstancia, no importa lo que pase, no importa incluso el dolor, nos decía, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios nos ama. Dice, eso nunca va a cambiar, nunca. La fidelidad de Dios es inamovible. La bondad de Dios es inamovible. Él sigue siendo bueno y su amor permanece para siempre. Eso ministró mi corazón. Hasta el día de hoy lo sigue ministrando. Y cuando pasamos por situaciones difíciles, yo me acuerdo de esta verdad: Dios es bueno, Dios es fiel, Dios me ama. Y eso es la soberanía de Dios sobre nosotros. Eso es la autoridad de Dios sobre nosotros. Ahora, no nos explicamos algunas cosas. Tenemos que sanar, tenemos que tratar, tampoco vamos a reprimir las emociones o lo que sentimos. Nuestro pastor nos decía mucho, ustedes cuando tengan ganas de llorar, lloren. Si les dan ganas de llorar en la iglesia, lloren en la iglesia. No se preocupen por querer que los vean fuertes. Está bien, sanen. Y eso fue muy sano para nosotros, porque no se quedó nada reprimido en nuestro corazón. Y es importante todo eso. Pero más allá de las emociones, amados, más allá de lo que sentimos en el momento, tenemos que afianzarnos en una verdad fundamental, que está en la palabra de Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios nos ama. Listo. Y aunque mis emociones se muevan como un barco de un lado a otro, mis pies están plantados sobre un fundamento. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios me ama. Y aunque sienta en ese momento que Dios no es bueno, que Dios no es fiel y que Dios no me ama, yo lo fundamento más arriba de lo que siento en el momento. Amén. Entonces tenemos que aprender a caminar en esa soberanía de Dios. Entonces cuando oramos al Señor y le levantamos peticiones al Señor y le pedimos que haga algo, va a haber ocasiones en las que Dios mismo no responda. Amén. Va a suceder, va a haber momentos. Es más, ¿a quién le ha pasado que ora al Señor y pide algo y no hay respuesta? Y pedimos y no hay respuesta, hay silencio. ¿Le ha pasado? Es la soberanía de Dios actuando y operando. Ahora, debemos de entender algo. Siguiente punto. Yo no puedo caer en el pensamiento de, bueno, si Dios hace lo que quiere, pues ya no hay nada más que hacer. Al final de cuentas Dios va a hacer su voluntad. Al final de cuentas Dios va a hacer lo que Él quiera hacer. Pues ya no hay nada más que hacer. Eso me lleva a una actitud peligrosa. Y la actitud es la ociosidad. Yo no puedo caer, yo debo tener cuidado de no caer en la ociosidad. Yo debo de entender el peligro de dejar de orar, el peligro de dejar de buscar a Dios. Una vez en un campamento que hicimos con los varones del Instituto Bíblico, nos fuimos a una montaña ahí cerquita de Monterrey, y andábamos ahí entre las montañas y en unas cabañas muy bonitas, y ahí tuvimos un tiempo con el Señor, un tiempo donde buscamos de Dios. Y el director en la primera actividad que nos puso es: cada quien va a buscar un rinconcito aquí entre la montaña y va a dejar que Dios le hable, y va a buscar de la presencia de Dios para que Dios le hable algo. Vaya con su Biblia, vaya con corazón dispuesto y vaya con oídos atentos para que Dios le hable. Y nunca se me olvida que un compañero mío, casi se me sale el nombre, y capaz si me puede ver en internet, mejor no lo digo, pero un compañero mío se quedó en la cabaña, se metió al cuarto y se durmió mientras todos nos fuimos, y él se quedó en la cabaña a dormir. Regresamos a la hora que acordamos y venimos todos, y cuando vamos bajando, él apenas se va levantando. Y todos lo vemos así, él tenía la cara de dormido, y ¿cómo les fue? Que no sé qué, nos preguntaba. Y todos veníamos así con los ojos así hinchados, así que estamos llorando, ¿verdad? De que, ay, Dios me habló, ¿verdad? Y todos bien ministrados. Y él ahí levantándose. Y luego tocó dar testimonio a todos.
¿Qué te habló? No, Dios me dijo que Él quiere tratar esto con mi familia. Y cada quien hacía algo de lo que Dios nos estaba hablando y lo que Dios quiso hacer con nosotros. Yo no le voy a decir que me habló, no sea chismoso, por favor. Guárdalo en su corazón. Pero Dios me habló algo ahí en ese momento. Y cuando llegó ahí con mi amigo y le tocó a él estaba con los brazos cruzados, las piernas cruzadas. Y a ti, que casi se me sale el nombre, siempre se me está saliendo, pero ¿qué te hablo a ti, Panchito? Y él decía, pues ¿qué nos va a hablar? En la Biblia está todo lo que dice. En la Biblia está todo lo que dijo. ¿Qué más me puede hablar? ¿Qué más me puede enseñar? Ahí está la palabra. Mejor vamos a leer la Biblia. Wow. Qué impresionante actitud, ¿verdad? Porque podemos caer en un error de, pues Dios ya habló, Dios ya dijo, y yo caer en ociosidad, caer en pereza y dejar de orar, y dejar de buscar, y dejar de meterme con el Señor. Y eso es un peligro. Es más, hasta hay una doctrina que se enseña en varias partes al respecto, pero eso más adelante lo podemos ver en otro tema. Y es peligroso estas actitudes. Es peligroso pensar que Dios ya no puede hablar. ¿Qué más me va a decir Dios? Pues Dios hace lo que quiere, que haga lo que quiera. Yo debo de seguir orando. Yo debo de seguir buscando la voluntad de Dios para que su voluntad sea hecha en mi vida. Para lo que Él quiere hacer, sí, su soberanía, lo que Él quiere hacer, yo pueda estar en una misma línea, en un mismo sentir, en un mismo deseo, en un mismo corazón, y Él pueda hacer su perfecta voluntad en mí. Amén. Y esa es la actitud correcta. Porque si caemos en pereza, la Biblia entera nos enseña, los proverbios, los salmos, el Nuevo Testamento nos enseña el peligro de la ociosidad. ¿Qué pasó cuando David cayó en pecado? ¿Cuál es el contexto del pecado de David con Betsabé? ¿Cuál fue el contexto? Que los hombres debían de ir a la guerra en ese tiempo, y David no fue a la guerra. Se quedó en la casa viendo Netflix. Aleluya. Se quedó distraído. Cuando le tocaba ir a pelear, no fue y peleó, se quedó. ¿Y cuál fue el problema? Vino pecado sobre David y sobre su familia. Todo descuido en la ociosidad nos puede llevar a esa caída o pecado. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude a entender. Dios hace lo que Él quiere, puede hacer lo que Él quiere, pero yo debo de tener un corazón dispuesto siempre. Mire, Tesalonicenses capítulo 5, verso 14 dice la palabra: también les rogamos, hermanos, que amonesten a quienes. Háblenles fuerte a los ociosos. Hey, ¿por qué no estás orando? Hey, ¿por qué estás ahí nada más sentado? ¿Por qué no te esfuerzas por orar? ¿Por qué no te esfuerzas por orar por tu familia? ¿Por qué no hay un esfuerzo de tu parte? Amonesten a los ociosos, alienten a los de poco ánimo. Hay gente que se desanima. No, es que ya oré mucho, manito, ya oré mucho, pero no pasa nada. Hey, ánimo. Sigamos orando, sigamos buscando, aliéntenlos, ¿verdad? Dice la Escritura también que sostengamos a quienes, a los débiles, los podamos soportar también. Pero dice la Escritura que sean pacientes para con todos. Ahí mismo en Tesalonicenses capítulo 5, en el verso 16, Pablo les dice: oren sin parar, oren sin cesar. Entonces, en un contexto de la oración, les pide que no sean ociosos, no dejen de orar. Es un peligro cuando no entro con corazón correcto ante la soberanía de Dios. Es un peligro. Hebreos capítulo 6, verso 10 y 12 también nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Porque Dios no es injusto. Otra vez lo vuelve a afirmar como en Romanos: no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor que han mostrado. ¿Hacia quién? Hacia su nombre. Fíjense cómo mostramos el servicio a Dios, cómo mostramos que amamos su nombre, cómo mostramos que lo amamos a Él. Fíjense cómo dice la palabra: habiendo que servido a los santos y sirviéndoles aún por medio del servicio a los demás, es que nosotros servimos al Señor. Amén.
Así que usted lo que hace ahí en la puerta, lo que hace en la limpieza, lo que hacen aquí en la alabanza, no lo hacen solamente para ustedes y para Dios, lo hacen también para con sus hermanos. Les estamos sirviendo. Amén. Y dice la Escritura que nosotros debemos de entender el servicio, y que recordemos que Dios no es injusto para olvidar el trabajo que hemos hecho. Y luego dice la Escritura, el siguiente versículo: pero deseamos que cada uno de ustedes, ¿qué dice? Muestre la misma solicitud hasta el fin. Hey, como empezaste, con las ganas que empezaste, termínalo. Con el deseo que empezaste, termínalo. Con la pasión que empezaste a orar en las mañanas, sígale, continúe, avance. Con el compromiso que hiciste delante del Señor de crecer en la oración, sígale, esfuércese. El compromiso que hizo para servir al Señor, siga adelante con la misma solicitud hasta el fin. Y mire lo que dice la palabra: para plena certeza de la esperanza, a fin de que ¿qué? De que no se haga perezoso, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Alguien le da gracias al Señor por esta palabra? Yo tengo que ser persona que permanece. Sí, pero es que yo he orado tanto, pastor, y Dios no me responde. Siga orando. No es que yo ya le pedí mucho, pero yo no veo respuesta, ya no veo por dónde, entonces mejor me puse a pedir otras cosas. Siga clamando, siga buscando la voluntad de Dios. No porque, ahora, debemos de entender lo siguiente: cuando es por causa de Dios que no recibimos respuesta, hay dos opciones cuando no hay respuesta de Dios. La primera es un silencio o un tiempo de espera. O sea, que tú oras, le pides a Dios y Dios no te dice nada. Señor, ¿será que esto podrá pasar en mi familia? Señor, yo te pido, y Dios no dice nada, no pasa nada. Es un silencio. Entonces es una posibilidad que Dios en el momento no diga nada. Y eso muchas veces es un tiempo de espera, donde esperamos en el Señor. Y hay otras ocasiones donde Dios abiertamente nos va a decir no. Señor, ¿será que no? Cuando Dios diga que no, dele gracias a Dios. Descanse en el Señor. Diga: Señor, gracias, yo te lo pedí, me dijiste que no, se cerró la puerta, en el consulado me dijeron que no, listo, ya, Señor, no me angustio ni me preocupo. Tuya es la última palabra. Descansamos en ti, Señor. Dijiste que no, listo. ¿Está conmigo? Y ahí está la confianza en el Señor. Pero cuando es un tiempo de espera, yo debo de aprender el proceso que Dios puede tratar en mi vida. Hay dos principios que quiero que veamos muy importantes, dos principios muy importantes cuando estamos esperando la respuesta. Primero, Dios está procesando mi vida. Dios procesa mi vida. Amén. Dios procesa mi vida. Segundo principio, Dios ve el futuro y la eternidad. Esos son dos principios claves en la soberanía, la autoridad, el señorío y la grandeza de Dios. Dios procesa mi vida y Dios ve más allá de lo que yo puedo ver. Entonces, cuando yo le pido algo a Dios y muchas veces no me responde, hay un silencio, ¿sabe qué está pasando? En principio, Dios está procesando mi vida. Y si yo le pido algo a Dios y Dios me dice no, Dios ve el futuro y ve la eternidad. Ve algo que yo no puedo ver. Él ve mucho mejor que nosotros. Entonces, primer principio, Dios procesa mi vida. Puede que estemos clamando a Dios y pidiéndole a Dios que haga algo. A lo mejor algunos están pidiendo por un milagro, algunos están pidiendo por sanidad y no han visto sanidad. Algunos están pidiendo a lo mejor un aumento de salario para poder acomodarse mejor y vivir un poco mejor según las posibilidades. Y le están pidiendo a Dios, pero pues no hay respuesta, no hay respuesta. Algunos están buscando una oportunidad de vida, ¿verdad? O dar pasos importantes en su vida y no han tenido una respuesta de parte de Dios. Cuando Dios no responde, muchas veces
Él nos está haciendo esperar. Va a haber momentos donde Dios nos hace esperar, donde no es un no, pero sí nos dice: espera, espera un momento. Y usualmente cuando esto sucede, Dios trata con nosotros. El tiempo de desierto es un tiempo de formación. El tiempo de espera es un tiempo de ser moldeados y ser tratados. Creo que se los he dicho antes: la persona que recibe el milagro no es la misma que pidió el milagro. O sea, una persona, Señor, yo te pido por este milagro, y tú le pides, no hay respuesta. Proceso, transformación, ves su gloria, eres cambiado, eres restaurado a otras personas, y luego recibes el milagro. No es la misma que pidió el milagro. Somos transformados en un proceso. Entonces debemos nosotros de entender y saber que Dios está procesando nuestras vidas. ¿Y qué son aquellas áreas que somos procesados? Bueno, primero, nuestra fe. ¿Le estás creyendo a Dios? ¿Estás orando con fe? ¿Hay fe auténtica en ti? ¿Qué dijo Jesús cuando hablaba acerca de la necesidad de orar siempre? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué dice? ¿Hallará qué? Fe en la tierra. ¿Está procesando nuestra fe? ¿Tienes fe para pelear por tu familia? ¿Tienes fe para orar por tu matrimonio? ¿Tienes fe para orar por tus hijos? ¿Tienes fe para orar por esa situación que le estás pidiendo al Señor? Nuestra fe es procesada. También Dios trabaja con nuestra humildad. Hay cuestiones del carácter. A veces vamos muy valentones a pedirle a Dios: Señor, yo te pido en esta hora, y si es ahora, Señor, ahora. Y queremos casi obligar a Dios. Y Dios: oye, espérate, bájale tantito. ¿Cómo que ahora? ¿Verdad? ¿En qué posición vamos? Dios trata también con nuestro carácter. ¿Cómo vamos a Dios? ¿Cómo le pedimos a Dios? Dios trata también, hermanos, con nuestra paciencia. Aleluya, gloria a Dios. Hay muchos que somos impacientes, ¿verdad? Y queremos, Señor, ya, pero ya. Y luego ves que tu hermano lleva nada más una semana orando, y el Señor le responde en una semana, y tú llevas 6 años. Yo llevo 6 años, Señor, y acaba de llegar, se acaba de convertir. Todavía no sabe ni dónde está Apocalipsis. Lo busca adelante en Génesis. Dice Primer Testamento y Segundo Testamento. Dios, yo te pido. Y a Él le respondes. ¿Sabes qué está haciendo Dios ahí? Trabajando con nuestra paciencia. Aleluya. Entonces, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Y cuando hay impaciencia, pues, no podemos recibir de parte de Dios. Otra cosa que Dios está haciendo también en la espera: Dios está desarrollando fidelidad en nosotros. Dios quiere que tú y yo permanezcamos fieles hasta el final. Porque cuando venga la respuesta, la pregunta es esta: ¿vas a seguir fiel? ¿Vas a seguir ahí? Porque hemos visto muchos casos de personas que estuvieron orando y orando. Había una persona que se pedía por un carro: Señor, te pido un carro para ir el domingo, porque cómo batallo el domingo con los taxis, y cómo batallo, Señor, con el camión, y dame un carro, Señor, para ir a la iglesia. Dios le dio el carro y nunca más fue a la iglesia otra vez. Dios prueba nuestra fidelidad. Dios prueba nuestro corazón. Porque cuando pedimos somos bien valentones, ¿verdad? Señor, y si me das el carro, hasta ride voy a dar ride, Señor. Al que se me atraviese lo subo para que vayamos a la iglesia. Pero nuestra fidelidad es probada. Tenemos que estar atentos y saber lo que estamos pidiendo. Algunos están pidiendo aumento de salario: Señor, que nos paguen más para tener más y para poder vivir mejor. ¿Vas a ser fiel en el diezmo? ¿Vas a ser fiel en el dar cuando venga más? Una vez una persona llegó ahí con mi papá y le dijo: pastor, por favor, ayúdame a orar porque necesito un aumento de salario y necesito un trabajo donde me paguen mucho más, porque donde pago no me alcanza para nada. Y pues necesito que vamos a orar. Y empezaron a orar y que Dios les responde y que le dan un trabajo impresionante al hermano. Trabajo impresionante. Ahí en Vallehermoso no son muy bien pagados los trabajos, es un pueblito chiquito y pues no se gana mucho.
pero él empezó a ganar muchísimo. Para Vallehermoso empezó a ganar como 25,000 pesos, 30,000 pesos. Estaba impresionante en Vallehermoso. Eso es eres millonario en Vallehermoso, ¿verdad? Los elotes cuestan 10 pesos. No, hombre, aleluya, gloria a Dios. Los esquites a 10 pesos. Pues es una bendición ahí, Vallehermoso. Con 30,000 pesos invitas elotes para todos. Y el hermano estaba contentísimo. Y entonces un día viene a la oficina de mi papá y le dice: pastor, mire, déjeme decirle algo. Ya Dios nos bendijo con el trabajo por el que oramos y Dios nos ayudó, pero es que son 3,000 de diezmo, pastor. Y se me atora la carreta dando 3,000 de diezmo por lo de la luz y por algunas cositas y algunos pagos. Entonces, ¿cómo ve, pastor? Pues no sé si podemos arreglar algo para que no sea a lo mejor en pagos chiquitos, como si fuéramos Electra, ¿verdad? O a lo mejor en algo así, no sé, pastor, ¿qué podemos hacer? Mi papá le dijo: no te preocupes, vamos a orar. Gracias, pastor. Empezó a orar mi papá: Señor, quítale el trabajo que le acabas de dar, Señor. Vuélvelo al trabajo de 1,000 pesos, Señor, para que esos 100 pesos se los pueda dar sin dolor alguno. No, pastor, no. ¿Cómo era eso, pastor? Pues no es lo que quieres, mijito. No, ya los voy a dar, está bien. Dios me va a ayudar. Dios trata con nuestra fidelidad, que a veces queremos ver, pero ¿seremos fieles cuando venga la respuesta? ¿Seguiremos ahí cuando venga la respuesta? Dios trata con nuestra fidelidad. Amén. Dios trata también con nuestra gratitud y dependencia de Él. ¿Qué tanto le agradeces a Dios en medio de la necesidad? Cuando no hay respuesta, ¿qué tanto le agradeces a Dios? Cuando oras para que algo pase en tu familia y no pasa, ¿cuánto le agradeces a Dios? ¿Cuánto dependes de Él? Dios está procesando, trabajando esas áreas en nuestras vidas. Debemos de aprender a dejar que nuestra insuficiencia nos lleve a depender de Dios. Que todo lo que no podemos hacer en nuestra fuerza nos lleve a una dependencia completa del Señor. Amén. Dios también forma nuestro carácter. Dios trabaja con mi carácter. Trabaja con áreas de mi vida de carácter, y ese es un proceso en el cual me está llevando. Y por último, Dios también se asegura de que entienda su propósito. No viene respuesta, pero durante ese tiempo yo empiezo a aprender cuál es el propósito que tiene para mi vida. Ay, Señor, yo te estaba pidiendo que pasara esto con mi familia, pero en realidad tú tienes un propósito tan grande y tan lindo para mí, que ahora entiendo que no solamente quieres alcanzar a mi familia, sino también quieres alcanzar a mi comunidad y a los de mi trabajo y los que me rodean. Señor, gracias, porque ahora entiendo el proceso amplio y entiendo el propósito amplio que tienes para mi vida. Y no me quedo nada más solamente en lo que le estoy pidiendo, sino voy más allá en el propósito de Dios. Dios está tratando y procesando nuestras vidas. Amén. Y pues a veces nos meten en el horno, amados. Pues ¿qué hacemos en el horno? ¿Qué hicieron el domingo pasado? Que estaban cante y cante. Fiesta en el... Ay, sí, ¿verdad? Fiesta en el desierto. Pero cuando estemos en el desierto, ¿haremos fiesta? Cuando estés dando vueltas como pollo pechugón ahí en el horno, así. Doy vueltas. En el proceso. Ay, qué bonito lo cantamos. Pero cuando llega el momento, debemos de descansar en la soberanía de Dios, alegrarnos en la soberanía de Dios y dejar que Él procese nuestras vidas. Amén. Todo esto se logra cuando no viene respuesta. Ahora, va a haber momentos donde Dios abiertamente diga no. Señores, ¿será que puedas? No. Cuando Dios diga que no, usted debe entender lo siguiente: Dios ve el futuro y ve la eternidad. ¿Cuántas oraciones, amados? ¿Cuántas peticiones le ha hecho a Dios que no contestó como quería o como le había pedido? Y hoy 2023 le dice: Señor, gracias porque no me escuchaste. Qué bueno que no me dijiste que sí. ¿Alguien le ha pasado? Señor, qué bueno que no me dijiste que sí. Gracias por no responderme. Ha habido ocasiones donde nosotros le hemos dicho al Señor: Señor, pues te hemos pedido tanto tiempo por esta situación y por este milagro en nuestra familia, y Señor,
Si hubiera llegado, no lo hubiera hecho, no, de plano no. Ahora entiendo por qué no lo hiciste. Ahora entiendo por qué dijiste no. ¿Y sabes qué haces? Le das gracias a Dios. Descansas en el Señor. En la mañana me estaba compartiendo un testimonio un hermano y me decía, yo le estaba pidiendo a Dios por un velero, por un barco. Y le decía, Señor, te pido por favor un velero. Y Señor, tú sabes cuánto quiero un velero. Y veía que los demás se compraban veleros y él no compraba su velero. Y no se le abría la oportunidad para comprar su velero. Y no se abría, y no se abría, y no se abría. Hasta que un día empezó ya casi a pedirle al Señor, Señor, por favor muéstrame. Y que Dios le hable y le dice, si te doy el velero te vas a ir a matar en el mar. Te estoy cuidando. Pasó tiempo, llegó el momento y tuvo su velero. Pero cuando él lo estaba pidiendo no era el momento. Dios lo estaba guardando y lo estaba cuidando. Y ese Señor, dame. Y no entendemos por qué Dios no lo hace, por qué Dios no lo trae, por qué Dios no lo da. Tenemos que darle gracias al Señor, amén. Dios ve mucho más allá y tú y yo debemos descansar en esa verdad. Jesús oró al Señor y dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Dios vio más allá. Dios vio más allá de lo que Jesús en ese momento alcanzaba a percibir por el dolor y la causa. Acuérdense, él era completamente Dios, era completamente hombre. En su dolor humano, él estaba ahí pasando por esto, pero Dios podía ver más allá. Y por eso Jesús con entendimiento le dice, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración que podemos hacer delante de Dios. Dios ve mucho más allá. Si Dios el Padre tomaba al Hijo en ese momento ahí y lo arrebataba, le quitaba la aflicción y Jesús no iba a la cruz, ¿qué de la humanidad? ¿Qué de nosotros? ¿Qué de la salvación? ¿Qué de la sangre derramada que tenía que ser derramada? ¿Qué del pago de pecado? ¿Quién iba a pagar por el precio? Por eso podemos decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús fue y pagó el precio. Y el Padre no le respondió la oración en ese momento. Si es posible que pase esta copa, Dios le puede haber dicho, sí, está bien, que no pase, vámonos, se acabó la aflicción. Pero lo hizo atravesar ese valle. Y damos gracias al Señor por su sacrificio. Por eso es el Cordero digno, el Cordero inmolado que seguimos alabando y exaltando hasta el día de hoy, amén. Entonces debemos descansar y confiar en Él. Amados, mientras no venga respuesta, ya sea un no o un tiempo de espera, quédese con esto por favor. Confíe en el cuidado de Dios. Dios cuida de usted, amén. Pero es que no me ha respondido, pastor. No se preocupe, confíe en el cuidado de Dios, amén. Segundo, confíe en la provisión de Dios sobre su vida. Pero es que no llega el aumento y mi jefe ya me dijo y yo siento que Dios está como que moviéndose, pero no. Usted confía en la provisión de Dios. Si eso es lo que le pagan, usted descanse, confíe, Dios es bueno, Dios es fiel y Él no lo va a dejar caer. Dice la Escritura, yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga el pan. Gloria a Dios por esa palabra. Yo puedo descansar en esa promesa. No vamos a caer, amén. Entonces que Dios nos pueda ayudar. Y por último, nada nos va a faltar si lo tenemos a Él. Nada me va a faltar si lo tengo a Él. Entonces, por nuestra causa, a causa del pecado, no viene la respuesta. Por causa de Dios, ya sea por un tiempo de espera o por un no de Dios. O también hay una tercera causa por la que no tenemos respuesta a nuestras oraciones. Y la tercera causa es por causa del enemigo. El enemigo también puede estorbar para que venga la respuesta a la oración. El enemigo también es una causa que se levanta para estorbar. Nuestro principal enemigo, el diablo, tratará de estorbar en todos sus recursos posibles para que tus oraciones no se levanten y no lleguen, e incluso hasta hará guerra en los cielos para que no venga respuesta. ¿Cuántos están conscientes de eso? Hay una lucha espiritual también. También puede ser eso. ¿Cuándo sé que es el enemigo el que está estorbando? Bueno, cuando yo he cuidado
la vida que llevo delante de Dios, el testimonio delante de Dios. Dice la palabra, manos santas delante de Dios. He buscado la santidad, me he guardado, no ha habido pecado, no ha habido problemas relacionales, perdoné al que tenía que perdonar, aprendí a pedir y he confiado. Entonces no hay una fuente, de parte mía no hay una fuente. Segundo, Dios ya me dio una promesa. El pasaje que leía nuestro hermano Eric y nuestra hermana Karen al empezar el culto, ¿cuál es? Que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. O sea, cuando Dios promete, cuando Dios trae la promesa, es sí y amén. Amén. O sea, no hay para dónde hacerse. Dios lo dice y lo hace. Entonces cuando viene la promesa, cuando ya Dios dijo que sí, pero aún así no viene respuesta y no vemos que se conteste la oración y la petición, muy probablemente el enemigo está estorbando. Y cuando identifique eso, tengo que pelear la batalla. Tengo que levantarme y pelear la batalla. Tengo que saber que mi enemigo, el adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Quiere destruirme, quiere robar, quiere matar, quiere destruir. Entonces tengo que entender la guerra que se levanta y poder pelearla. Saber que, hey, esto ya es espiritual. Esta enfermedad ya Dios dijo que me sanó. Yo ya sentí que el Señor me sanó y me volvió este problema. Hey, esto es espiritual. Vamos a ayunar, vamos a clamar, vamos a pelear. Y entendemos el aspecto espiritual y peleamos la batalla espiritual. Pero tiene que ser un entendimiento de saber qué está sucediendo, ¿verdad? Entonces, saber que el Señor nos puede ayudar, porque a veces el enemigo pues quiere estorbar. Y tenemos que tenerlo bien claro. Como alguien compartió una imagen esta semana que me dio mucha risa, que se le estaba pidiendo a Dios que me diera provisión y dinero y me mandó un trabajo. El diablo a veces mete sus manos de una manera muy cochina, muy fea. Porque yo veo sus memes y veo sus publicaciones y veo lo que ponen. Algunos me edifican, algunos me hacen llorar, pero todos me bendicen. Y Señor, te pido, y de repente Dios te responde y, ay, pero no, es que así no, Señor, es que, ¿cómo te explico? Eso no es lo que quería. Ahí está lo que pediste. Pero eso Dios va a responder y Dios va a decir que sí. Dios nos va a dar luz verde, nos va a abrir puertas y de repente viene una obstrucción. Oye, íbamos bien. Viene una resistencia. Ahí es cuando el enemigo se está levantando y yo tengo que empezar a pelear y la guerra espiritual levantarme. Amén. Dice la palabra ahí en Corintios, verso 16, 8 y 9. Pero estaré en Éfeso, le dice Pablo a la iglesia, estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Fíjese, se me ha abierto ¿qué? Puerta grande y eficaz. Y en la misma carta dice, y muchos son los adversarios. Pablo reconoce algo. El camino Dios lo abrió, la oportunidad, la puerta Dios la abrió. Listo, pero ¿qué creen? Hay lucha. Hey, ayúdenme a orar. Vamos a pelear la batalla. Dios ya dijo que sí, ahora nosotros tenemos que pelear la batalla. Amén. También en Daniel capítulo 10, verso 8 al 14. Mire qué interesante lo que pasa en los cielos mientras Daniel estaba por recibir una visión. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mis fuerzas en cambio se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: mira, Daniel, no temas, porque desde el primer día, ¿desde cuándo? El primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Fueron oídas tus palabras. Hay momentos donde venimos al Señor a su presencia. Señor, yo te pido, y dice la palabra que ahí son ¿qué? Oídas las palabras. Dios escucha la oración. A veces en el momento Dios la escucha, pero mira lo que sucede. Y a causa de tus palabras yo he venido. Más que el príncipe del reino de Persia,
está hablando de un ambiente espiritual, se me opuso durante 21 días. Órale. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y he aquí y quedé allí con los reyes de Persia, y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Fíjense, Daniel propuso en su corazón: Señor, muéstrame, y le pide visión a Dios, y Dios ya le iba a responder la visión, y el enemigo lo paró. ¿Cuánto tiempo? 21 días. ¿Sabes qué estuvo haciendo Daniel 3 semanas? Estuvo ayunando. Estuvo ayunando. Estuvo ahí pidiéndole a Dios: Señor, muéstrame. Y no venía respuesta. Y no venía respuesta. ¿Sabes qué estaba pasando? En los aires había una guerra, y el enemigo estaba oponiéndose. Dice: pero vino Miguel. Hubo una batalla. Yo cuando vaya al cielo quiero ver esa película. Voy a decir: Señor, ¿me podrás pasar la película de la pelea de Miguel y el rey de Persia? Y para verlo así en pantalla grande. Imagínate ahí esa batalla. Y estaban ahí peleando. Durante 21 días duró la batalla, hasta que entonces el ángel del Señor pudo venir y decirle: pero ya vine, y esta es la visión. Y empieza a contarle la visión. Visión que también es para nuestros días, el día de hoy. Entonces el enemigo puede oponerse también. Y cuando venga oposición del enemigo, yo tengo que pelear la batalla, levantarme en fe, pelear por mi familia, pelear por mis hijos, pelear por mi casa. Amén. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice la escritura: sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Cuando le dan gracias al Señor. Yo puedo pelear la batalla hasta el final. Tengo que resistir, mantenerme en la batalla. A veces nos da mucho miedo saber que hay que pelear por alguna situación. Hubo un tiempo donde los discípulos estaban ahí con Jesús, y vino un hombre y dijo: mira, vinieron tus discípulos y no pudieron aquí sacar al demonio de mi hijo, y está atormentado. Y Jesús, ¿qué les dijo? Este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Qué le está diciendo a los discípulos? Que no oran. Que ustedes no oran, muchachitos. No están orando, no están ayunando, no están orando. Por eso no pueden ganar esa batalla. Entonces nosotros tenemos que saber cuando es una guerra espiritual y poder pelear con las armas espirituales. Efesios capítulo 6 verso 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar ¿qué? Firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué? Estén firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a pelear la batalla en el nombre de Jesús. Tenemos que seguir peleando la batalla. Tenemos que seguir clamando. Tenemos que seguir orando. Dice la palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos, y los pocos flojos. Aleluya. Tenemos que levantarnos para ir, para pelear, para luchar una vez. El primer evangelismo, ¿te acuerdas del primer evangelismo que hicimos aquí en Cancún? Fue en el Parque de las Palapas. Y íbamos ahí con un grupo de la iglesia, y todos con camisa blanca, y fuimos ahí con globos, y estábamos bien emocionados en el Parque de las Palapas. Y llegamos ahí, ahí con folletos y con cosas, y estábamos ahí bien contentos. Y cuando íbamos a empezar a anunciar, que nos llega una gente, ¿te acuerdas? Que nos llega una gente y que nos dice: ¿qué están haciendo aquí? No, pues venimos a compartir del amor de Dios. ¿Y quién les dio permiso? No, pues no, pues es un lugar público, y tenemos libertad religiosa. Y yo me quise ver muy político, ¿verdad? Y pues según el artículo 36 de la Constitución. No es cierto. ¿Y sabes qué me dijeron? ¿Quién les dio permiso de estar en nuestro terreno? Eran los de la 14 Enclave, los de enfrente.
Los contras. Nos dicen. ¿Quién les dio permiso de estar en su terreno? No era gente de gobierno. ¿Qué es eso? Una resistencia espiritual. Lo único que puede decir, estaba ahí yo con esa persona, lo único que le puede decir: mira, venimos en el nombre de Jesús. Él va con nosotros y queremos compartir del amor de Jesús. Y aquí vamos a estar. Y Dios te ama también a ti. Y si me lo gano para Cristo, pues gloria a Dios, aleluya, me gané uno. Para que sepas. Y nomás se me quedó viendo y me dijo: bueno, pero un rato nada más. Y se fue. Y nos quedamos ahí predicando y nos quedamos ahí compartiendo. Y Dios ahí se movió. Y Dios ahí ganó almas. Y ahí el Señor se salvó personas. Entonces hay resistencia espiritual. Y cuando hay resistencia espiritual tenemos que pelear la batalla. Tal vez estás orando por algo, no ha venido respuesta y Dios ya te dijo que sí, pero aún así ha habido un estorbo. En el nombre de Jesús, hoy empezamos a levantarnos con autoridad y yo creo que tú vas a ver la victoria sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, porque Él se levanta a favor tuyo y pelea la batalla por ti en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia, levántate en fe, sigue peleando, sigue creyendo. Sigue creyendo por tu familia, sigue creyendo por la salvación, porque el Señor está con nosotros. Primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice la palabra: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, perdón, para deshacer las obras del diablo. Ese es el Dios que está conmigo. Ese es el Espíritu Santo que está conmigo. Él es el que deshace las obras del diablo. ¿Sabe cuántas veces nos han querido tirar aquí en la puerta brujería y chunches y cosillas así? Un montón de veces. ¿Sabe qué ha logrado? Nada. ¿Por qué? Porque Él vino a deshacer las obras del diablo y Él está con nosotros. Debemos de aprender a pelear la batalla y levantarnos por nuestra familia y hacer guerra espiritual cuando toque hacer guerra espiritual. Amén. Pero es que yo no veo en mi familia amados, a veces el enemigo tiene tomados la voluntad de las personas. Y tenemos que pelear. Hey, en nuestra casa no. En mi casa reina Cristo. En mi casa no hay tinieblas. En mi casa no hay nada mundano. En mi casa reina Cristo. No hay obra de tinieblas en esta casa. Y Él prospera, Él se levanta, Él se glorifica. Y echamos fuera. El enemigo no se puede resistir cuando tú doblas tus rodillas y clamas en oración. Eso es lo que le tiene miedo el diablo. El diablo no le tiene miedo a un concierto. El diablo no le tiene miedo a una noche de poder y de milagros. ¿Sabes a qué le tiene miedo el diablo? A una iglesia que ora. A eso le sale corriendo, a eso le huye corriendo. Porque cuando estamos fuertes en la oración, tenemos la victoria en todas las cosas. ¿Cuántos creen que Dios está obrando? ¿Cuántos creen que Dios está haciendo algo? Póngase de pie en su lugar. Gracias, Señor.